El pequeño libro negro. Esta historia me la contó hace apenas unos días un compañero de trabajo que fue militar años atrás. Me contaba que él llegó a ser soldado en las fuerzas especiales, y por esa razón anduvo por varias partes del país. Dice que en una ocasión les tocó localizar y tumbar unos plantíos de marihuana en el estado de Veracruz y andando allá, fue asignado a su equipo otro soldado, que era del pueblo de Catemaco, el cual era una persona muy callada, pero a pesar de eso se ganó la simpatía del equipo. Para variar, una vez entrados en confianza empezaron a referirse a él como el jarocho. Contaba mi amigo que al terminar su labor en ese lugar se regresaron a Obregón, donde estaba de base, y durante unas semanas todo estuvo muy tranquilo, con todo el equipo haciendo sus actividades regulares, esperando órdenes de sus superiores. Sucedió que una noche mientras ellos dos conversaban, el jarocho buscaba entre sus cosas y sacó un librito negro como del tamaño de una libreta de apuntes. Dice que muy orgulloso se lo mostró, y le dijo que era el regalo de un brujo muy chingón de allá de su tierra, y que lo cuidaba mucho por todo lo que con él se podía aprender. Cuenta que desde ese día empezó a prestar atención a su compañero, y notó que no había una noche en la que no hojeara por lo menos una vez el libro con mucho interés, cuestión que a él le despertó la curiosidad, pero por prudencia no le hizo ningún comentario o pregunta. Pasó que unas semanas después, él, mi compañero, y otros 5 soldados fueron asignados a otro grupo para una operación aquí en la Laguna Salada, en donde estuvieron unas semanas y después regresaron a Obregón. ¿Cuál sería su sorpresa cuando al llegar, le platicaron que el jarocho había desertado días antes? Sin previo aviso y sin conocer nadie las causas. Esa misma tarde se acercó a él un soldado, y le mencionó que antes de irse el jarocho, le había dejado un encargo para él en una bolsa de plástico. Al abrirla encontró 3 cosas. Un perfume que le había dicho que le gustaba como olía. Una versión de bolsillo del libro El lobo estepario de Hermann Hesse, y el pequeño libro negro que le había visto leer semanas antes. Dice que esa noche ya muy lleno de curiosidad se puso a hojearlo. Era de pasta de cuero y estaba escrito a mano. Su apariencia era más la de un diario viejo. Dice que al hojearlo se dio cuenta que aquel era básicamente un libro de conjuros y hechizos, la mayoría con títulos que explicaban la intención del trabajo, como por ejemplo cómo llamar a las tormentas, cómo hacer que una persona quede ciega y pierda la razón, etc. Dice que le pareció muy interesante, y desde esa cada vez que podía lo leía. Contaba que también contenía oraciones a seres oscuros, que él leía en voz baja y trataba de memorizar, pues en el libro decía que lo podían proteger de enemigos y hasta de las balas. Dice que por cuestiones de su trabajo no podía realizar ningún ritual ahí mencionado, así que por lo menos intentaba leer lo que le parecía más interesante. La situación comenzó a ponerse rara una tarde en la que él recuerda haber estado leyendo un conjuro muy largo dirigido a una entidad demoníaca que lo haría capaz de derrotar a sus enemigos. Cuenta que ya estaba cayendo la tarde, era tiempo de frío y él estaba leyendo bajo un árbol cuando de repente alguien lo sacudió muy fuerte. Dice que al buscar quién había sido todo lo veía oscuro, y empezó a escuchar cómo 2 compañeros le hablaban. Dice que se levantó y se dio cuenta que ya era noche. Sus compañeros estaban a un lado suyo y le dijeron que lo veían leer desde hacía buen rato, pero que cuando menos pensaron lo vieron en plena oscuridad pegado al libro como hipnotizado y habían ido a ver. Dice que no entendió cómo había pasado aquello, pero guardó la calma y dejó descansar el libro unos días. Pero ocurrió que un viernes en la noche cuando ya estaba queriendo dormirse, escuchó como si alguien revisara sus cosas, y al encender la luz encontró el libro a medio salir de la mochila donde lo tenía guardado. A pesar de eso no sintió miedo y volvió a retomar la lectura del libro.
Ya para eso varios compañeros le decían que en las noches veían sombras de pie a un lado de su cama. También de repente llegaban a percibir un olor a azufre o murmullos. Él decía que realmente pensaba que algo le decía que realmente era el libro el que tenía que ver con esos sucesos, pero estaba tan interesado en todo lo que decía que ya ni le importaban las quejas de sus compañeros. Un día de tantos dice que llegó muy molesto a la base ya que por una confusión durante el día lo hicieron hacer una tarea muy pesada y resultó que no era necesaria. Cuenta que llegó y se sentó a leer para olvidarse un poco del estrés del día. Estaba leyendo el libro y encontró una parte que hablaba sobre cómo hacerse invisible y así poder entrar a las casas sin ser visto ni detectado por los animales. Cuenta que estaba embobado en la lectura, cuando escuchó venir a sus espaldas a sus compañeros riéndose y diciéndole que se iba a volver loco con esa pendejada y luego uno de ellos lo golpeó en el hombro. Entonces él se molestó mucho y recuerda que volteó y les gritó: dejen de chingando. Estoy muy cansado. Cuenta que nunca se le va a olvidar las caras de terror de sus compañeros al verlo. Dice que uno de ellos hasta cayó sentado al piso, y en ese preciso momento las lámparas se fundieron y los vio salir corriendo de ahí. Dice que él no entendió qué pasaba y salió a verlos, pero al alcanzarlos ellos no dejaban que se acercara. Dice que uno de ellos, el de más confianza, le dijo que cuando él volteó todos le habían visto la cara de un demonio negro con los ojos brillantes y la boca muy abierta. En ese momento le aconsejaron que dejara aquel libro por la paz, pero él ya no podía, ni quería detenerse, y solo les dijo que sí lo haría para tranquilizarlos. Contaba días después tuvo que salir a hacer unos encargos y estuvo todo el día afuera, pero al llegar por la tarde encontró que alguien, nunca consiguió que le dijeran quién había sido, había sacado la mochila donde tenía el libro y la había quemado por completo, al parecer rociándola con gasolina. Dice que buscó el libro entre las cenizas y lo encontró consumido casi totalmente. Esa noche casi ni durmió del coraje y dice que ya entrada la madrugada les patearon 3 veces la puerta y al asomarse no había nada. Para no alargar más la historia, él dice que esos ruidos fueron calmándose conforme pasaron los días. Pero él siguió viendo sombras y oyendo susurros por la noche mucho tiempo más. Como comentario final me contó que hasta algunos meses después de eso se dio cuenta que nunca había leído el otro libro que le había regalado el jarocho. Al abrirlo encontró entre las páginas un pedazo de papel con unas líneas dirigidas a él, donde le decía que tendría que desertar porque se tenía que ir a conocer más sobre el mundo de la brujería para cumplir la misión en la vida, y que desde la primera que conversó con él, supo que él también era una persona con las mismas habilidades, y sintió que sus libros tendrían un buen lugar estando con él. También decía que el libro negro no podía rayarse ni doblarse ni quedar a la vista de nadie más, cuando no se estuviera leyendo, y que le deseaba mucha suerte. El compañero dice que todavía se acuerda de muchos los conjuros que memorizó, pero eso no quiere decir que los lleve a cabo, pues en varias partes del libro se repetía una advertencia. Que todo aquello que ahí se aprendiera se hiciera con cuidado porque las consecuencias las podría pagar al triple. Suscríbete y activa la campanita para más contenido.